comentábamos recién, hace unos minutos, ayer el gobierno electo de Yamandu Orsi presentó la totalidad del equipo económico que desde marzo se va a encargar de la gestión y esta semana a su vez comenzó la transición a nivel de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, con un espacio fiscal relativamente acotado para diseñar políticas. El futuro gobierno está comenzando a delinear sus prioridades. Vamos a estar profundizando sobre este tema con Rodrigo Arim, ex rector de la Universidad de la República, futuro director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Bienvenido, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí con este nuevo rol con ustedes. Ahí está. ¿Qué tan acostumbrado estás a este nuevo rol? Bueno, estamos acostumbrándonos y en proceso de transición. Fue una decisión que tuvimos que tomar a contrarreloj hacia el mes de diciembre. Estamos contentos de tener la oportunidad que nos brinda Yamandu Orsi de ser parte de un equipo de gobierno para pensar las políticas públicas desde otro lugar de la institucionalidad del Estado uruguayo. Cuando hablas en plural, decís estamos contentos, es porque además hay parte de un equipo que está acompañándote. Estamos trabajando con Jorge Polgar, que va a estar en la subdirección de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Estamos trabajando con el resto del equipo de Economía, como fueron presentados ayer todos los colegas. Y también, por supuesto, con el equipo de gobierno en general, ver cuál es el rol específico que va a cumplir la OPP. Lo preguntaba por si había un equipo que te acompañara desde la Universidad de la República hacia la OPP. Estamos Ahora, trabajando con... y esto, vos venís, bueno, eras rector de la Universidad de la República, es un cambio de rol total el que te toca. ¿Qué te dijo Orsi? ¿Por qué te eligió a vos para encabezar la OPP? Bueno, Orsi, un primer mensaje que nos transmitió a todos los que integramos el equipo de gobierno es la necesidad, por supuesto, de ser consistentes con las orientaciones programáticas por la cual fue electo presidente de la República y simultáneamente trabajar en equipo y salir a la cancha con ganas de hacer cosas, con ganas de aplicar esos programas y a la misma vez de buscar soluciones para el Uruguay más en general. Para mí es un desafío nuevo, pero es un desafío que tiene cierto grado de continuidad con los espacios de política en lo que he estado. En un sentido, fui 8 años decano en la Facultad de Ciencias Económicas, 6 años y algo y monedas, rector de la Universidad de la República. El vínculo con las políticas públicas lo he tenido desde hace relativamente largo tiempo. Tuve un pasaje por la OPP en épocas pretéricas, el primer gobierno de Tabaré Vázquez, un par de años, donde tuve un vínculo también con el diseño de aquella primera generación de políticas sociales que se impuso desde el gobierno del Frente Amplio. Luego volví a la academia. Bueno, en algún sentido me siento cómodo en este espacio y con ganas también de poder avanzar en la concreción de algunos proyectos importantes en la materia. En este momento, el nombre de Rodrigo Arim es un nombre, digamos, de confianza directa del presidente de la República, del ministro de Economía, de algún sector en particular. ¿Cómo llega a estar Arim o cuál es el respaldo de Arim, más allá de, obviamente, del gobierno en su conjunto, ¿no? Yo soy independiente dentro del gobierno, del futuro gobierno nacional. No he tenido militancia política partidaria dentro de la estructura del Frente hace ya muchas décadas. Simultáneamente siempre me he sentido una persona izquierda y comprometido con algunos programas que entiendo que el Estado uruguayo debe asegurar. Tiene que ver fundamentalmente con dar oportunidades de desarrollo vital a lo largo de todo el ciclo de vida a las personas y eso, el rol del Estado y las políticas públicas es central. Por supuesto, no hubiese aceptado si no fuera un ofrecimiento directo del presidente de la República, por esta misma razón. Y a la misma vez tampoco hubiese aceptado si no fuera en el contexto de un equipo económico en el cual tengo confianza y conozco a los colegas hace mucho tiempo. Muchos de los colegas que fueron presentados el día de ayer o hemos compartido docencia en la Universidad de la República u otros espacios de desarrollo profesional. Por lo tanto, me siento tranquilo ser parte de un equipo amplio en el plano económico y un equipo amplio también en el plano del gobierno en general, en donde poder aportar desde nuestro rol específico, que es de la OPP, aspectos que tienen que ver con asegurar el cumplimiento de algunas líneas programáticas. O sea, no hay ningún sector que promovió el nombre de Rodrigo Arim. No hay sectores que promovieron mi nombre en particular. Bien. ¿Cómo fue la decisión? Dijiste recién que fue rápida, pero entiendo que no era fácil dejar la Universidad de la República por una serie de factores que podremos pasar a comentar. Pero ¿cómo fue? ¿Cómo tomaron desde la Universidad de la República esta decisión? Yo te diría, fue rápida, porque ustedes vieron que además, en particular, Orsi fue muy cuidadoso en hacer anuncios sobre la integración del gabinete durante las últimas semanas del mes de diciembre del 2024. Cuando recibí el ofrecimiento tuve que comenzar a manejar en la interna universitaria esta posibilidad, que estaba evaluando la posibilidad de aceptar el ofrecimiento que me estaba haciendo el presidente electo. Yo quiero decir que me siento muy orgulloso de la institución y también muy agradecido a los colectivos que integran la Universidad de la República. En particular, los estudiantes que tuvieron que tomar una decisión contra el reloj, posiblemente es el orden que más les cuesta procesar esto.
Y porque además eran fechas difíciles. No es lo mismo tomar una decisión a mitad de un año lectivo que hacia el final de un año lectivo, cuando más por delante está, ni más ni menos, que la discusión también de un plan estratégico de 5 años para la universidad. Yo creo que en ese sentido estoy agradecido con la universidad, con la oportunidad que me dio de ser rector de la Universidad de la República y la forma en que procesaron en el Consejo Directivo Central mi decisión de integrarme al equipo del futuro gobierno. Por supuesto, esto genera ciertos movimientos en la institución, en la Universidad de la República. ¿Sí? Hoy está Álvaro Mombrú integrando al frente como rector interino. La universidad tendrá que elegir cuál es el camino que recorre para ir reconfigurando sus autoridades unipersonales. Pero a la misma vez la universidad, yo diría, las universidades en el mundo, por suerte, y la Universidad de la República en particular, son instituciones que se centran, tienen una vida muy centrada en los colectivos, ¿sí? Los equipos docentes que funcionan en distintas facultades, en distintos espacios de investigación. Por lo tanto, no es que la ausencia de una autoridad individual genere una conmoción en el funcionamiento institucional. Bueno, habrá que buscar nuevas formas de encaminar esas decisiones y nuevas formas también de presentar la institución ante los otros actores del sistema político en general. Pero mi impresión es que hasta ahora se ha visto una situación relativamente ordenada y porque creo que es sano desde el punto de vista de la Universidad de la República, me ha alejado de todo el proceso de transición, ¿no? O sea, no estoy vinculado a las decisiones que ahora están tomando la Universidad de la República, que tiene que ver también con la sustitución de quien habla como rector de la universidad en forma más permanente. ¿Y qué diagnóstico tenés sobre la realidad económica del país? En concreto, ¿te parece que la conducción que hizo Azucena Arbeleche hoy permite arrojar un país a nivel económico mejor de lo que entregó en 2019 el Frente Amplio? Yo te diría, yo creo que Uruguay tiene algunas debilidades importantes. Posiblemente la debilidad más importante es un crecimiento anémico. Quizás el 2024 terminemos con un crecimiento un poquito más importante, pero venimos de años de crecimiento muy anémico, que no se explican solamente por la pandemia. De hecho, países de la región que atravesaron los mismos fenómenos internacionales y a nivel mundial, luego de la pandemia logran una recuperación económica que está por encima de lo que logra Uruguay, y con algunos espacios de preocupación. Podemos discutir si el déficit fiscal, cuál es el grado actual exacto del déficit fiscal en 2024, pero lo cierto es que estamos en niveles muy parecidos a lo que teníamos en 2019 o un poquito por encima de lo que tenemos en 2019. Veremos cómo se cierran finalmente esos números. Por lo tanto, es un lugar donde la política pública tiene ciertas tensiones manejables. Por suerte, Uruguay ha construido políticas sanas a lo largo de las décadas que le permiten manejar estas situaciones, pero simultáneamente implica ser cauto y prudente a la hora de pensar cómo afrontar esa realidad, donde hay un desafío central, que es lograr que Uruguay vuelva a ubicarse en una senda de crecimiento económico, como tuvo hace unos años atrás, porque importa, porque es el soporte del bienestar colectivo, porque es también lo que permite generar políticas redistributivas que aseguren el acceso al bienestar a distintos colectivos, y porque también es el que puede sostener procesos de expansión de algunas políticas que son imprescindibles para Uruguay. ¿Y del OPP qué se puede hacer para que ese crecimiento sea más potente? Yo te diría, hay como muchas áreas de acción. La Oficina de Planeamiento de Presupuesto, en su origen, en el año 67, cuando se incorpora a la Constitución de la República, estaba muy matrizada por lo que era, yo diría, un espíritu de época. El espíritu de época era una época donde la planificación y la necesidad de avanzar sobre, yo diría, problemas estructurales de funcionamiento de las economías de América Latina estaban signando el debate intelectual de aquel momento. La OPP no es ajena a eso, no es ajena a la CIDE, donde también tuvo participaciones muy importantes, desde Aníbal Astori a Wilson Ferreira Aldunate, para poner actores muy relevantes en la vida contemporánea del Uruguay. Yo creo que hay que repensar el rol de la Oficina de Planeamiento de Presupuesto en el siglo XXI. ¿Y cómo hacerlo pensando en términos de crecimiento? Bueno, la Oficina de Planeamiento de Presupuesto, junto con otros actores, y estamos trabajando también con otros colegas dentro del equipo económico, tienen que ser un soporte para construir un sistema que promueva la ciencia, la tecnología y el conocimiento avanzado y su penetración en la vida social y económica del país de forma sistemática. Acá hemos tenido unas mejoras, yo diría de institucionalidad, la creación de la ANI, la creación de Uruguay 21, ¿sí? La creación de la ANDE como institucionalidades que pueden soportar esto. Falta una capa de coordinación de políticas y también de mayor inversión por lo cual tenemos que avanzar. Es imposible pensar un Uruguay con la demografía que tenemos y con el tamaño relativo que tenemos, que crezca en el siglo XXI sin apostar sistemáticamente a la incorporación del conocimiento avanzado en su funcionamiento cotidiano. Pero eso debería hacerse desde la OPP, porque hay una discusión política sobre cuál es el mejor diseño institucional para hacer eso. Yo diría, es una pregunta correcta. La OPP es una plataforma para sostener procesos de política. ¿Debemos institucionalizar las políticas de ciencia y tecnología en la OPP? No. Lo que puede hacer la OPP es colaborar en el proceso de buscar una nueva institucionalidad
y sobre todo lo que es más importante, un nuevo conjunto de políticas, ¿sí? que a partir de eso definir una institucionalidad a partir, yo diría, de los próximos meses. ¿Sí? O sea, es el embrión donde podemos hacer esto junto con otros actores del gobierno. ¿Sí? Pero el OPP tiene un rol que cumplir en esto. No estoy pensando que en el OPP deba institucionalizarse la política de ciencia y tecnología, que son cosas distintas. Para la ciencia y tecnología, el programa del Frente Amplio agregó el +1 al presupuesto de educación como un compromiso a llevar adelante. Ya lo han hablado con el ministro de la concreción de ese 1% del PBI para la ciencia y tecnología. Yo diría, los elementos que están en el programa son elementos que son tendenciales. No estamos pensando que eso tenga que suceder en el 2025, ¿sí? Pero hay una apuesta que tiene que ser de forma sistemática, que es aumentar el nivel de inversión en ciencia, en tecnología y en educación superior, en el sentido más amplio del término. Que hoy es 0,4 aproximadamente. Hoy en ciencia y tecnología estamos en torno a medio punto de PIB con suerte. Que además con ciertos problemas importantes, donde tenemos espacios en donde no se incorpora en forma sistemática la investigación en el funcionamiento cotidiano. Las empresas públicas, pero las empresas privadas también. Si ambos espacios, entonces, Uruguay tiene muy concentrado en algunas áreas la investigación y todavía tenemos niveles de inversión relativo a la región. Estamos comparando con la región, con Brasil, con Chile, para poner países que tienen un funcionamiento relativamente normal. Argentina, por razones obvias, es muy difícil hacer cualquier comparación en el día de hoy. Pero tenemos que avanzar en esa dirección, en forma tendencial, y como lo dijo ayer Gabriel Odone, tenemos que tener la capacidad de ir generando los recursos a partir también de un proceso de recuperación de crecimiento que nos permita sostener esta política y otros set de políticas. Pero para cerrar esto, ¿se trata entonces que la investigación que se hace y la que se va a promover que se haga tiene que ser adoptada por los actores que están, las empresas públicas, las privadas, para que eso tenga un efecto en el crecimiento? Yo diría, en el crecimiento sin duda, hay otro componente tan importante como esto, que es, yo diría, en la vida social en general. Ajá. O sea, el conocimiento es una herramienta para solucionar problemas sociales en general. A veces puede tener una repercusión, no se mide en puntos del PIB, sino en bienestar de algunos espacios comunitarios que nos permite buscar soluciones tecnológicas gestionadas correctamente para encontrar algunos espacios relevantes. En salud, por ejemplo. Cuando hablamos de salud en primera infancia, le hemos hablado con Cristina Lust en varios encuentros que hemos tenido. Bueno, posiblemente hay que usar ciencia y tecnología también para buscar soluciones inteligentes a un conjunto de aspectos que hacen la atención de la primera infancia en Uruguay. Yo diría, esto penetra el funcionamiento del Estado en primer lugar, sin duda. Tenemos que tener un Estado inteligente, un Estado capaz de ser eficiente a la hora de pensar las políticas y de aplicar la ciencia y tecnología en sus propias prácticas. Debe penetrar el entramado productivo y debe penetrar, yo diría, las prácticas cotidianas de los actores sociales en distintas áreas de la vida nacional. Un poco lo estás perfilando, pero me interesaba preguntarte cuáles imaginás que sean las políticas de la OPP de Rodrigo Arim, que sean las que la diferencian de la OPP actual. Yo diría, sin buscar espacios de diferenciación, sí creo que hay espacios en donde a mí me interesa, y a Jorge Polgar, que me va a acompañar a su dirección, tener ciertos grados de incidencia. Algunos tienen que ver, pensar al OPP como una plataforma para la construcción de políticas que requieren miradas interinstitucionales. Ciencia y tecnología es una de ellas. Pero pensemos también en seguridad social, donde el partido Frente Amplio que ganó las elecciones tiene un compromiso de avanzar en un diálogo social. Bueno, en la Oficina de Planeamiento de Presupuesto funcionan lo que llaman comisiones sectoriales, que están reguladas por la Constitución de la República y por leyes al respecto. O sea, eso quiere decir avanzar en la configuración de equipos que requieren miradas de distinta naturaleza para buscar espacios de reforma de la seguridad social, construir el diálogo que hemos prometido de seguridad social, hacerlo también en otras áreas, el manejo de recursos hídricos, donde tiene que haber sin duda medio ambiente, tiene que haber el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, pero también tenemos que tener una mirada más general para pensar una estrategia de riego. Algún componente OPP trabaja también en esta dirección ya, pero nosotros creemos que esto tiene la OPP no necesariamente para liderar desde el punto de vista de que sea quien proponga cada una de las políticas, pero sí ser un soporte para planificar, justamente para planificar el desarrollo de estas políticas y asegurar que lleguen a buen puerto en los tiempos razonables y en los tiempos que nos pide el presidente electo de la República. Pero entonces, ¿qué rol jugaría la OPP con esa Comisión Sectorial de Seguridad Social en el diálogo social? Es el espacio para avanzar en un conjunto de reformas, por supuesto, sobre la ley que se ¿El diálogo social sería ¿Articulado por OPP? o articulado por OPP o de esa sectorial donde estamos varios actores. Va a estar, en primer lugar, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, sin duda. El MIDES tiene que estar en esos actores provenientes de la vida social que no están hoy en la institucionalidad de gobierno, ¿sí? Los partidos políticos. Esos espacios tienen que estar. En algún sentido tenemos que potenciar al OPP
PP para ser un espacio de diálogo con tiempos, ya para avanzar soluciones. Ya que estamos ahí, ¿qué tanto se tiene que discutir una reforma de la seguridad social? Pensando en tus vidas anteriores, ¿no? Como economista, por ejemplo, en algún momento hablaste mucho públicamente incluso de las rentas básicas, estás especializado en transferencias. Desde ese punto de vista, ¿qué visión tenés sobre hacia dónde se debería ir en una nueva reforma de la seguridad social? Yo te diría, por un lado, posiblemente avanzar en tener algunos recados sobre inequidades que hoy tiene el sistema, aún luego de la aprobación de la última ley, ¿sí? Liquidez que tiene que ver con el acceso a ciertas prestaciones. Por el otro lado, también asegurar sustentabilidad financiera en el tiempo, sin duda. Esto es una dimensión clave. Tenemos que construir un sistema de seguridad social que sea sustentable intertemporalmente, ¿sí? Pero que asegure una cobertura que además sea una cobertura cuya asociación con la trayectoria laboral en el mercado formal sea cuidadosa. ¿A qué me refiero eso? Por ejemplo, las mujeres hoy tienen trayectorias en el mercado laboral con espacios de informalidad o de ausencia de trabajo que hace que a veces les cueste más acceder a ciertas prestaciones, ¿sí? Eso sigue sucediendo en Uruguay, pese a que se incorporan unas reformas en la época del frente en esta dimensión. Entonces, yo diría, pensando siempre en la sustentabilidad financiera, pero pensando también en términos de pertinencia y tener un sistema de seguridad robusto, yo entiendo que la seguridad social y la protección social tienen que ser mirados en forma holística, o sea, con un mecanismo que tiene el Estado uruguayo para proveer instrumentos que aseguren el bienestar desde la infancia hasta la vejez. Pero vos pensás que lo que está planteado en el programa del Frente Amplio, ¿no? Los puntos que se plantea para discutir también en el diálogo social, como el tema de los 60 años como punto de partida para que las personas puedan empezar a jubilarse, o sea, volver un poco atrás en ese tema, cambiar alguna cuestión de las AFAP, como por ejemplo el lucro, o sea, todas esas cuestiones que están planteadas en el programa, ¿te parece que es posible llevarlas adelante en un corto plazo? Yo creo que es posible llegar. Con algunas aclaraciones, estrictamente el programa lo que dice no es llevar a 60 años de vuelta, dice es generar oportunidades para poder... Exacto, para que se pueda acceder, sí. Pero más allá del panorama general que tú planteas, yo creo que es un mandato que tenemos, ¿sí? Y a la misma vez es un compromiso que se ha asumido de la presidencia electa de la República. El compromiso del programa es ese, el compromiso del candidato entonces, actual presidente designado, fue otro, y fue que quien se quiera jubilar a los 60 se pueda jubilar. Nosotros lo que vamos a avanzar es generar reformas que incorporen distintas dimensiones. Entre ellas la de jubilación, que es uno de los parámetros, uno más de un conjunto de parámetros que tiene el sistema, ¿sí? Ni siquiera es el definitorio en una cantidad de aspectos. Entonces, creo que de ese lugar, de una mirada general, hay que avanzar asegurando, vuelvo a repetir, sustentabilidad, pero asegurando también equidad en el acceso a las prestaciones para la población uruguaya. Vuelvo un minuto a la UDELAR. Más o menos cuando vos te fuiste de la universidad estaba votando el presupuesto o el pedido presupuestal que le iba a realizar al próximo gobierno. Y vos terminaste de armar el presupuesto y vas a estar discutiendo como parte del equipo económico que de todo eso que vos pediste van a decir que sí. ¿Cómo vas a manejar esa tensión? ¿Ya podés adelantarte alguna respuesta a tu voz del pasado sobre cuánto de ese porcentaje que habían pedido, que creo que era un 50% de incremento presupuestal, van a darle? Porque no es una respuesta de Rodrigo Oren, sino en todo caso del equipo de gobierno. Estamos en un momento todavía, yo diría, preliminar, empezar cuáles son las estrategias hacia el presupuesto quinquenal. No me corresponde señalar eso en particular. Lo que sí, sin duda, es que educación superior, ciencia y tecnología es una prioridad para este gobierno, ¿sí? Por lo que acabo de decir, no hay futuro posible ni pensable para el Uruguay si no pensamos en una democratización del conocimiento avanzado y si no pensamos en el acceso al conocimiento avanzado como solución para un conjunto de problemas del país. Entonces, desde ese lugar queremos colaborar también, pero en vuelta, esto no es una decisión mía, es una decisión de un colectivo de gobierno donde hay un conjunto de prioridades que van a estar presentes en el presupuesto quinquenal. Tengo claro lo que la Universidad de la República ha discutido y tengo claro también las dificultades que tiene la Universidad de la República. Desde ese lugar, en todo caso, puede haber un interlocutor con conocimiento de causa profunda de algunas dificultades que atraviesa la universidad y algunos problemas que tienen que ver con repercusiones sobre el país. Pero en esto también hay que ser muy claro, la mirada es del conjunto de políticas del Estado uruguayo. Pero uno puede suponer que ese pedido que hacía la universidad de un aumento presupuestal de, creo que eran $300 millones, algo por así, 50% de lo que era su presupuesto, es algo difícil de concretar en el próximo presupuesto. Yo te diría, hay que desandar y analizar cada uno de los vectores donde hay pedidos presupuestales de la universidad y de otros actores y ver cuáles son los grados de priorización. Veremos cuál es la solución final que se llega en términos de cuáles son los incrementos presupuestales sustentables en el quinquenio. Pero es auspicioso para la universidad que quien hoy sea una autoridad económica tenga esta natural proximidad con la institución. Y yo creo que es parte de entender que hay una contraparte que entiende a la institución y entiende también las dificultades.
yo diría, los desafíos que el país tiene, ¿no? La Universidad República en materia de educación superior y en ciencia y tecnología. No olvidemos que la Universidad República sigue siendo el 80% de toda la investigación que se realiza en el país, en este caso. Todos los gobiernos entran y tienen que trabajar un tiempo con la plata que le deja el gobierno anterior. ¿Han podido avanzar algo en saber cómo está la caja? Porque ha sido un tema que ha estado sobre la mesa también. Yo creo que si hay algunos avances, luego de la reunión que hubo ayer en el Ministerio de Economía y Finanzas no volvió a hablar con Gabriel al respecto, pero simultáneamente todavía no tenemos cerrado el 2024 y lo que más nos preocupa es el déficit pasivo, ¿no? 2025. O sea, el conjunto de compromisos, si el Estado uruguayo no hiciera nada, ¿cuál sería el déficit fiscal 2025 a partir de las decisiones que tienen que ver con trasladar algunos gastos del 2024 al 2025? Que en el funcionamiento normal del Estado uruguayo suceden con cierta frecuencia, hay que entender cuál es la magnitud de ese problema y cómo es la repercusión que tiene en términos del déficit 2025, que todavía no tenemos claridad. Pero que estiman que es bastante parecido al que quedó del gobierno anterior. Por lo menos es de la misma magnitud, esperemos tener claridad de todos los compromisos asumidos hacia el 2025, que tienen que ver con gastos 2024, digamos, con compromisos asumidos en el 2024, pero que tienen repercusión financiera en el 2025 en los próximos días. ¿Hay algo que les preocupe puntualmente de algún ministerio, por ejemplo? No, yo diría la preocupación es global. Ustedes vieron algunas discusiones que hubo públicamente, ACE, tiene que ver, por ejemplo, ACE, tiene que ver también, en todo caso, con algunos compromisos que las empresas públicas puedan haber asumido hacia el 2000, digamos, de adelantos de pagos hacia el 2025. El Ministerio de Transporte, por ejemplo, siempre es un yo diría, que deja... es ahí como hay que tener la visión general de lo que sucede en cada uno de los incisos del Estado uruguayo y también las empresas públicas para poder tener finalmente un número robusto al respecto. Ahora, en términos muy básicos dentro de lo que podemos entender, la discusión que está planteada, por lo menos en ACE es así, hay determinados pasivos que se están trasladando hacia este año, ya 2025, que no se cancelaron en 2024, con lo cual los números de 2024 van a dar, sobre esa hipótesis, darían mejor respecto a 2025, empeorando los números de 2025. ¿Eso ustedes entienden que es algo que se está dando de manera generalizada o hay lugares puntuales donde, por ejemplo, donde está este problema? Yo diría, no tenemos elementos para afirmar que es una situación generalizada y vuelvo a repetir, el proceso de trasladar algunos vencimientos de pagos de un año a otro es algo que suele suceder. El tema es la magnitud de eso y tenemos algunas señales de preocupación en algunas áreas del Estado por la magnitud que podríamos estar teniendo. Mencionaste empresas públicas. Y ACE, es el otro caso que claramente tenemos alguna preocupación. Pero en empresas públicas hay algunas en particular. Yo diría, de vuelta, en el día de ayer tuvimos una reunión con la dirección actual de OPP. La OPP cumple un rol importante en el tema del controlador de las empresas públicas, el presupuesto de las empresas públicas. Hay que ver, y tendremos la semana que viene otra reunión, hay que ver cuáles son las obligaciones de 2024 que finalmente van a ser trasladadas financieramente hacia el 2025 o al revés, o adelantarse al 2024 algunos ingresos 2025. Todavía sobre eso no quisiera adelantarme, pero no tengo elementos para afirmar que es un problema de magnitud. Nos interesa tener la línea de base clara de cuál es esta situación al respecto. Una de las críticas que hace la oposición del Frente Amplio justamente a Odone y al equipo económico de Odone es que el peso político que tiene a la hora de gobernar va a estar reducido, puesto en jaque por las distintas tensiones que hay a la interna del Frente Amplio, que no todos tienen la misma visión económica que mantiene el economista Odone. ¿Cómo ves vos este desafío a la hora de estar en la jerarquía? Yo veo, en primer lugar, algunas señales muy claras. El equipo económico en el sentido amplio fue constituido por el presidente electo. Son personas que hemos sido seleccionadas directamente por el presidente electo y el primer apoyo que uno debe tener en estos casos tiene que ver con la presidencia de la República. En segundo lugar, veo un equipo de gobierno que proviene de distintos espacios del Frente Amplio que está actuando con mucha armonía en ese plano. Si no hay una discusión en estas dimensiones y está claramente asumido cuál es el rol relativo que cumplimos cada uno de ellos dentro del equipo de gobierno desde una mirada de coordinación general. En ese plano no estoy viendo tensiones y creo que es bastante... se está trabajando con mucha normalidad en lo que tiene que ver con la definición de prioridades políticas y también avanzar en la conformación de equipos de trabajo en un sentido amplio que nos permita darle coherencia a este funcionamiento. Vuelvo un poco al principio, que el tema del crecimiento es como central para lo que necesita el Uruguay. Hasta ahora lo que tenemos desde hace ya varios gobiernos es un consenso en que los números macroeconómicos hay que cuidarlos y eso no hay diferencias entre los dos elencos que compiten por el gobierno, pero a su vez
se repite la situación de que tenemos déficit fiscal porque, bueno, hay tantas cosas, tantos debes que tiene la sociedad uruguaya, tantos requerimientos en el Parlamento, los legisladores presionan, el periodismo también, todos, y te termina siempre, bueno, destapando la frazada por varios lados porque, bueno, el Uruguay no crece lo suficiente como para atender todos esos reclamos. Van dos preguntas en una con ese contexto. Una, ¿qué tan rápido puede ser ese aumento en el crecimiento, ese despegue como habla Gabriel Odone? La otra es todo por el lado del crecimiento o el Estado uruguayo también tiene ineficiencias que hay que tratar de recortar o mejorar? Está el ejemplo brutal que está haciendo Milei en Argentina, no quiere decir que haya que hacer lo mismo, pero también demuestra que hay a veces lugares donde, bueno, meter la tijera o, bueno, capaz que no tiene esa idea Arín, pero bueno, es una pregunta. Me gustaría empezar por el último componente de tu pregunta. Creo que lo que está sucediendo en Argentina, vamos a ver consecuencias en el mediano y largo plazo que justamente van a afectar varias dimensiones del funcionamiento de Argentina, entre ellos el propio crecimiento económico. La forma en que se están generando problemas de funcionamiento sistemáticos en un área de las políticas públicas como puede ser la ciencia, la tecnología y la educación superior, donde hubo en particular reacciones importantes de la sociedad argentina. Es uno de los lugares donde eligió cortar. Bueno, claramente, yo diría, eso no es neutral ni es inocuo desde el punto de vista de lo que va a suceder en los próximos años. ¿Esto va a alterar el crecimiento económico de Argentina en el 2025? No. Es probable que Argentina más rebote en el 2025. Estamos en la propia política del gobierno Milei, que generó un mecanismo recesivo para generar el ajuste. Bueno, es de esperar que la economía argentina rebote y tenga un crecimiento económico en el 2025. Pero cuidado, lo que estamos pensando es cómo construir condiciones para un crecimiento sostenible en el largo plazo. Sostenible y sustentable medioambientalmente, cosa que tampoco es un tema menor en el contexto mundial que estamos viviendo, ¿sí? Entonces, por lo tanto, en el muy corto plazo, uno puede llegar a cortar gastos públicos de una manera tal que genere, entre comillas, y entre comillas grandes, un equilibrio en las cuentas públicas. Eso en el mediano plazo puede tener consecuencias muy nocivas desde el punto de vista del propio crecimiento económico, ¿sí? Y creo que esas son las cuestiones que hay que mirar con mucho, mucho cuidado. ¿Pero lo decís por las pérdidas laborales, por ejemplo, o porque...? No, me refiero a que si uno desarma un sistema, por ejemplo, de ciencia y tecnología articulado con el sector productivo a partir de recorte del Estado, la forma en que se transfiere conocimiento hacia el sector productivo va a tener consecuencias en el mediano plazo. No la vamos a ver en el 2025. Claro. La vamos a ver en el 2027, 2028, 2030. Claro, pero la pregunta también es si Uruguay, que tiene hoy un déficit mucho más acotado del que tuvo Argentina cuando llega Milei al gobierno, no tiene que también atajar ese problema. Yo te diría, de maneras más suaves, porque también tenemos un problema más suave. Claro, yo te diría, vuelvo al comienzo de tu pregunta. Uruguay tiene un activo, y es un activo importante, que es reconocer la relevancia de equilibrios macroeconómicos muy, muy relevantes, en particular la política fiscal, ¿sí? Estamos muy lejos de la situación argentina. Por eso. Más allá de lo que estamos discutiendo, que va a ser parte de la vida democrática y parte también de la ansiedad que tenemos las autoridades que vamos a asumir el 1 de marzo, de contar con toda la información para poder comenzar a tomar decisiones y planificar el trabajo del 2025. Pero eso es un activo que tiene Uruguay, por tanto me parece buena cosa que seamos todos conscientes que estamos en una situación muy distinta de lo que atraviesa, por ejemplo, Argentina desde esa perspectiva. Pero también creo que, por supuesto, que la eficiencia en el uso de recursos públicos tiene que estar siempre arriba de la mesa. Y es una de las preocupaciones que tenemos en el gobierno entrante a partir del 1 de marzo. O sea, cómo generamos sinergias y articulaciones en el espacio política. Permítanme la recurrencia del tema, pero uno de los temas que queremos es mejorar los grados de coordinación dentro de los sistemas de ciencia y tecnología. Tenemos muchos actores y agencias actuando, no necesariamente bien coordinados. Permítanme poner otro ejemplo, más directo con OPP. Uno de los roles centrales de la oficina tiene que ver con la articulación de las políticas nacionales con las políticas de descentralización o desarrollo del territorio. Está hasta por Constitución. La Constitución del 96, la reforma del 96 lo incorporó como dimensión. Una de las cosas que queremos hacer en la oficina es que los fondos que se manejan a nivel central, que tienen que ver con el financiamiento de las intendencias y los municipios, estén articulados con las políticas y las prioridades nacionales. Y con el accionar de otras agencias. Por ejemplo, la ANDE, la Agencia Nacional de Desarrollo. ¿Eso no sucede hoy? ¿No Pero existe esa sucede articulación? muy poquito, muy poquito. Claramente hay una situación en donde los espacios de coordinación de las políticas nacionales a través del OPP con las políticas departamentales, yo diría que es escasa. ¿Pero eso no afecta la autonomía que tienen las intendencias? No vamos a afectar la autonomía de la intendencia. Lo que quiere decir es buscar los instrumentos que tiene el Poder Ejecutivo para mejorar la coordinación en ese plano, ¿sí? Y hacer que, quizás apalancando con algunos recursos provenientes de distintas políticas, mejorar la eficiencia relativa en el territorio, en este caso a nivel del territorio nacional y las localidades pequeñas, de algunas políticas que tienen que ver cómo se articulan las políticas de tendencias municipales, los gobiernos municipales o departamentales con la educación, con el desarrollo de la educación en el territorio nacional, con la salud.
Con el deporte y la salud de los jóvenes. Bueno, creo que ahí es donde tenemos un área de articulación más amplia y donde tenemos espacio para ganar en eficiencia y sobre todo en resultados en términos de bienestar. ¿Y hay un espacio previsto para poder monitorear si el gasto que se realiza de los fondos que libera el OPP son correctos? O sea, ¿consiguen los resultados que se proponen? Es lo que tiene que hacer la OPP. La OPP hoy tiene algunos cuadros técnicos importantes, no tenemos muy claro cuál es el nivel de desarrollo, seguimiento, monitoreo y evaluación de cada una de las políticas, pero sin duda las políticas públicas tienen que ser evaluadas. No necesariamente por quienes la aplicamos, pero tenemos que generar los incentivos para que se evalúen en forma sistemática y yo diría cotidiana la política. ¿Y ese indicador puede condicionar si se reiteran o no gastos, si se liberan o no fondos? Yo diría, si se reiteran los gastos o si no hay que transformar instrumento de política que no está funcionando. O sea, rever... Eso ahora no pasa, ¿no? Eso hay que analizarlo de forma sistemática. Ha pasado en Uruguay justamente cuando se han incorporado mecanismos de evaluación en algunas áreas, por ejemplo el MIDES, en el comienzo de la experiencia del MIDES, Sí. en forma sistemática, eso generó incentivos a cambiar algunas políticas, ¿sí? En el área social. Que se haga en forma sistemática es una cosa distinta. Yo creo que Uruguay debe recurrir en forma sistemática a que las políticas públicas sean evaluadas en base a un set de resultados esperados que sean preestablecidos, ¿sí? Y en función de eso transformarlas. No abandonar el objetivo nunca, porque el objetivo de mejorar el bienestar de la infancia sigue siendo de primer orden. El tema es si lo estamos haciendo con los instrumentos correctos. Y eso tiene que estar arriba de la mesa como un mecanismo, yo diría, sistemático en el diseño de las políticas. Debe estar también incorporada su evaluación. Eso va a ser parte de la discusión en el próximo gobierno, digo, porque el gobierno ya asumió, por ejemplo, en materia de política de transferencias hacia la infancia, ya algunos objetivos y propuestas a desarrollar. Serán evaluadas y de OPP pretendemos también colaborar a que esa evaluación sea sistemática. ¿A priori tenés una visión de que ese tipo de transferencias es lo que se necesita en materia de infancia? Yo creo que las transferencias son un elemento importante en términos de sostener el bienestar en la infancia, ¿sí? Por supuesto que articular con salud, un área donde además, por ejemplo, el tema nutrición en los primeros meses o en los primeros 2 años de vida condiciona mucho el desarrollo posterior de los niños, en muchos casos, ¿sí? Hay que con atención temprana de algunos problemas de aprendizaje, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, todo eso requiere una mirada donde tiene que tener la ANEP, tiene que tener salud pública, tiene que tener el Ministerio de Desarrollo Social y tenemos que buscar construir desde el Estado uruguayo una plataforma para eso. La ley que presentara Cristina Lustenberg y fuera aprobada finalmente en el Parlamento es un avance importante de dirección que hay que instrumentar y reglamentar. Seguramente te agregó vivienda, porque... Y vivienda, por supuesto. Vivienda y ordenamiento territorial. No solamente vivienda de forma aislada. Pero se va a conformar un grupo de trabajo que haga este seguimiento entonces. El tema de infancia, sin duda, eso va a estar arriba de la mesa. Vuelvo a un punto sobre el que preguntaba Leo, lo planteo desde algo más general. El diagnóstico con el que llega el ministro de Economía es el país necesita crecer más justamente para atender las necesidades que tiene un país que se vanagloria de su cohesión social. Ahora, creo que la pregunta para este gobierno es si le da, supongamos que la receta es la correcta, podría no serlo, pero eso sería otra discusión, supongamos que la receta es la correcta, si le da el tiempo para generar crecimiento que pueda capitalizarse en este periodo de gobierno. Si logramos avanzar, hay 2 dimensiones distintas, si logramos avanzar en que Uruguay, en medio de una situación regional que tiene sus bemoles, ¿no? Y mundial, que puede ser compleja, hasta con mecanismos que pueden llevar a generar incentivos para que las economías se cierren, y para un país pequeño como Uruguay eso es problemático. De tal manera, de dándole estabilidad y claridad en el horizonte de corto plazo a la economía uruguaya, se comience a transitar una senda de crecimiento, y sobre esa senda de crecimiento ir generando los incentivos y incorporando los instrumentos que nos brinden estabilidad a largo plazo, yo creo que estamos haciendo un aporte ya de por sí extremadamente relevante. Sin duda, hay un tema también de acoplar los plazos que tienen que ver con la generación de crecimiento con las necesidades más de corto plazo de las políticas públicas. Eso es parte de la atención. Si el país termina con déficits fiscales de 7-8%, nadie va a decir estamos sentando las bases y las condiciones para que dentro de 40 años eso no va a suceder y es un activo de vuelta que Uruguay en algún sentido ha cuidado, más allá de que no ha habido un avance sistemático en este plano en los últimos años, ¿sí? En mejorar las cuentas públicas. Pero, vuelvo a decir, separándonos de la región en este plano, porque creo que hay diferencias que son muy relevantes en lo que Uruguay ha logrado, creo que si logramos articular con claridad cómo se van generando los pasos para que, dando señales que transmitan cierto grado de serenidad, Uruguay comienza a transitar nuevamente un periodo de crecimiento económico, posiblemente comience más moderado, e ir incorporando incentivos en el camino, bueno, es probable que, no en los 5 años, pero vayamos demostrando que es viable construir una senda de crecimiento donde las políticas públicas se retroalimenten junto con del crecimiento económico. Pero podemos decir que de alguna forma la ruta o la hoja de ruta de cuánto va a crecer Uruguay en los próximos 5 años ya más o menos está escrita.
Yo creo que no está escrita. Porque además, como un país pequeño como nosotros, además depende mucho de otras Claro, circunstancias. pero no depende de tanto de lo que se vaya haciendo en estos años. Posiblemente hacia el final del periodo un poco más. Al comienzo del periodo, claramente no. 2025 está casi que fuera del alcance de las mediciones más inmediatas que puede tomar el gobierno, ¿verdad? Bien. Rodrigo Garín, muchísimas gracias por esto. Por favor, a ustedes. Muy amable, Muchas gracias. Gracias. Hacemos un corte. Al regreso nos vamos a estar metiendo